Buenos días a todos los internautas que nos están sintonizando hoy. Estamos hoy, en el día de hoy, domingo, para compartir a través de este medio una conferencia o un diálogo sobre un tema que se está viviendo en estos momentos, en este presente histórico o en este presente que cada uno de nosotros vive en el diario vivir, que tiene que ver con el libro profético de la Biblia, el libro de Daniel el profeta. Esta emisión viene auspiciada por la Asociación Gnóstica Cultural Samael Lakshmi Mundial, en el cual estamos trabajando en estos momentos como misioneros de esta institución, y que queremos compartir con las diferentes personas que en estos momentos están sintonizando esta radio por internet, un mensaje que queremos que llene de optimismo, de fe, de armonía a todos aquellos que están ávidos de conocimiento, y que sobre todas las cosas son buscadores inquietos de conocer las razones de por qué hoy día el mundo está como está, por qué la humanidad se encuentra en este momento pasando muchas encrucijadas. Y de esta manera, a través de los estudios gnósticos, antropológicos, es que tenemos la gracia, la misericordia de poder nosotros interpretar ciertos textos sagrados que nos han legado en la antigüedad de esta raza, y que nos permiten en este momento histórico tener una visión global de tres áreas fundamentales en las cuales nos desarrollamos y nos movemos los humanos, que son las áreas sociales, como grupos sociales, el área individual, personal, interna de cada uno de nosotros, y el área, podríamos decir, mundial, o sea que aquel compartir de este planeta. Nuestra asociación trabaja en diferentes países, y nos están sintonizando, como podemos ver también, de diferentes latitudes del planeta. Les damos un gran saludo a todos los que están sintonizando de diferentes lugares. Tenemos de Brasil, de Uruguay, de Grecia, de Italia, tenemos de Ecuador, tenemos hermanos de España, y entonces podemos de esta manera decirles a todos que queremos compartir entonces este mensaje. Nos están llegando comentarios de que el volumen del micrófono es bajo, pero estamos casi con el máximo del volumen del micrófono. Esperemos que se pueda escuchar o que lo puedan amplificar en sus hogares. Vamos a empezar a desarrollar el tema entonces con esta introducción que hemos hecho, y queremos dejar claro que nosotros no es que podamos tener una interpretación como última verdad de lo que vamos a explicar o decir, pero sí tenemos la posibilidad de dejar sembrado en el corazón de cada uno de ustedes la inquietud para que puedan continuar a reflexionar, a investigar y, sobre todas las cosas, a extraer de este diálogo, de estos pocos minutos en los cuales estaremos aquí dialogando, extraer el sentido propio de la investigación. Bien es sabido que los textos sagrados antiguos tienen mensajes que son perennes, o sea, son más allá del tiempo, no están regidos evidentemente por lo que se llama el tiempo cronológico que nosotros vivimos hoy día y que comprendemos hoy día en esta tercera dimensión. O sea, son atemporales, buscan lo que es un mensaje que no quede encarcelado en la némesis, en el tiempo,
y que pueda ese mensaje encriptado ser capturado exclusivamente por aquellos que en el momento justo y en el lugar justo pueden interpretar esa sabiduría. El libro de Daniel el Profeta es uno de los libros de las profecías mayores, es uno de los libros, podríamos decir que es el único libro profético que se entrelaza con el Apocalipsis de la Biblia, obviamente, y que tiene puntos en común. Los invito a que ustedes estudien luego de esta conferencia y lean, quizás obviamente ya lo han leído, que lean con interés de investigador el libro de Daniel el Profeta y el Apocalipsis, y ahí podrán ver que se mezclan ciertos mensajes que se pueden decodificar y que son arquetipos que le suceden recurrentemente a muchas sociedades. Y nosotros no somos una excepción. El libro de Daniel el Profeta se divide en 12 capítulos y cada capítulo tiene una razón de ser, obviamente, y un mensaje en los cuales se encriptan, soluciones para poder vivir en armonía en esta época de confusión. Nosotros estamos viviendo en la época de hierro, la época del Kali Yuga, donde todas las culturas coinciden, más de 70 culturas coinciden en que estos momentos históricos son momentos apocalípticos, momentos finales, que no son ni buenos ni malos, sino que simplemente son momentos en los cuales uno puede obtener una sabiduría que no se presenta en otros momentos. Uno puede en estos momentos históricos observar, comprender y podríamos decir que almacenar ciertos conocimientos que en otros momentos no se pueden presentar o que no se presentan. Queríamos entonces empezar por la visión del profeta Daniel, que estaba relacionada con el rey Nabucodonosor, que es el rey que conquistó al pueblo de Judá en la época en cual Daniel era apenas un mancebo. Y entonces, empezando por ese capítulo, que es el capítulo número 2, podríamos nosotros comprender un poco o situarnos en la época actual, en la época que nos encontramos. La Biblia o el Antiguo Testamento normalmente narra una sucesión de guerras que ha sido siempre así. O sea, son momentos críticos en los cuales se establecen luchas entre diferentes pueblos. Muchas veces sale victorioso el pueblo de Israel, que es el pueblo al cual se le cantan himnos en la Biblia, y muchas veces no, muchas veces el pueblo de Israel lamentablemente pierde esa batalla. Eso es un arquetipo y se repite como una constante prácticamente en todo el Antiguo Testamento, y no solo que se repite, sino que a su vez se da una lógica en la cual del pueblo de Israel continuamente se mantiene una semilla pura, de tal manera que por más que el pueblo de Israel pierda la batalla, pueda germinar nuevamente de esa semilla el pueblo de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo que tiene un comportamiento adecuado a las leyes divinas, que vive en armonía, que vive en el paraíso, que conquista el Edén, que se integra con su Dios interno, que se puede integrar con la naturaleza y con sus misterios. Es un pueblo que ejerce la magia, es un pueblo que ejerce la comprensión, la tolerancia. Asimismo es un pueblo que mantiene firme su fe, que no se vende, que no se compra, que no se puede comerciar, que no se subyuga a caprichos o a intereses personales. Y ese pueblo, que es el pueblo de Israel, muchas veces entra en desobediencia.
Así lo explica el Antiguo Testamento y obviamente que lo explica también el inicio del libro de Daniel el profeta. La desobediencia implica todo lo contrario a lo que hemos dicho. O sea, se aleja de las leyes divinas, va perdiendo su armonía, entra en confusión, entra en desesperación, se le quita la fe y solo le queda lo que se llama la parte sensual del individuo. Y ese pueblo que va perdiendo esa fe, que va perdiendo esa armonía, que va desobedeciendo a su Creador, evidentemente entra en estados deplorables, en estados en los cuales es necesario que actúe la mano divina para que se pueda restablecer, restaurar, recomponer lo que otrora ese pueblo tenía. Cuando el pueblo de Israel se comporta mal y desobedece, Dios, así lo narra la Biblia, le manda un rey de otro pueblo, un rey ajeno a las costumbres y a las creencias o a la fe del pueblo de Israel, y lo conquista. Eso sucedió en el inicio de la época en la cual vivió el profeta Daniel. El pueblo de Israel desobedeció a Dios y evidentemente Dios le mandó al rey persa, Nabucodonosor, para que lo conquistara. Y como en el mundo en el que vivimos no se mueve ni siquiera una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, evidentemente Nabucodonosor, con el apoyo divino, tuvo la capacidad para conquistar el pueblo de Israel. Esto sucedió porque el pueblo tenía un comportamiento opuesto, antagónico a lo que buscaba, incluso muchas veces justificándolo con lo que se conoce como la mente humana. Pero en el relato bíblico que acá se sucede comúnmente en el Antiguo Testamento, como decíamos, y disculpen que sea reiterativo, se sucede que de ese pueblo descompuesto siempre hay un sector, digamos, un mínimo porcentaje, algunos individuos, algunas personas, algunos seres que mantienen el comportamiento necesario para poder seguir perteneciendo al pueblo de Dios. Pero evidentemente quedan subyugados ante la catástrofe y diremos que ahí diríamos que entraríamos en una paradoja porque diríamos que estarán pagando justos por pecadores, pero se sabe que al final del relato místico hebreo se sucede el fenómeno en que este pequeño porcentaje de seres que mantienen la fe en su Dios y que continúan con un comportamiento intachable, restablecen el pueblo de Dios, destierran al antiguo rey y evidentemente se produce lo que es un ciclo de sabiduría. La sabiduría no se puede conquistar sin dolor, la sabiduría no se puede conquistar sin ningún tipo de sacrificio. Y evidentemente para que nosotros podamos obtener esa sabiduría necesitamos pasar por esos momentos en los cuales hay una serie de lecciones, una serie de situaciones en las cuales debemos elegir el camino correcto. Cuando Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, símbolo y expresión de las partes internas del ser humano, del ser, para los estudiantes gnósticos que nos están sintonizando, el personaje llamado Nabucodonosor, el rey, muchas veces es paradójico o parecería que sería controvertido, pero representa en la mayoría de las ocasiones al ser. Nabucodonosor le pide a sus lugartenientes que por favor, luego de la conquista que él realiza, que le traigan a los niños, a los mancebos, a los adolescentes más puros que existan, que sean entendidos en letras y que puedan comprender la sabiduría, que Él los va a alimentar, que Él los va a proteger y que les va a entregar toda la sabiduría, la magia
de Persia, para que puedan ser fieles consejeros del rey, porque son conocedores del pueblo que este rey apenas ha conquistado. Esos son claves de sabiduría. La Biblia es un libro tan sagrado para nosotros los estudiantes gnósticos, es un libro tan interesante que conserva a través de la historia, a través de las edades, claves maravillosas para aprender a vivir, que no han podido ser profanadas porque no han sido entendidas. Y cuando el intelecto no entiende un mensaje, gracias al cielo no lo puede profanar. Y esos mensajes encriptados son mensajes alquímicos, son mensajes de sabiduría trascendental que son tan simples aplicarlos y tan simple vivirlos, que las palabras que estamos diciendo son, podríamos decir, inútiles, porque a través de una conferencia no se puede transmitir una verdad o una comprobación de estos mensajes encriptados. Eso se vive en la vida a través de esta conferencia. Lo único que queremos hacer es enviar un mensaje de optimismo, de fe y de conocimiento de las causas que como humanidad, como persona y como pueblo de Dios estamos atravesando. El profeta Daniel, en ese momento mancebo, queda protegido del rey con 3 amigos que la Biblia los nombra como Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 amigos, dice el venerable maestro Samael Aún Weor, que es el presidente fundador del gnosticismo universal para esta época, dice que eso representa a la parte física, vital, astral de la persona, o sea, a la parte física, a la parte energética y a la parte emocional de la persona, que se conjugan con la parte mental y con la parte causal, dándonos a entender que cada ser humano tiene una parte física, un cuerpo, tiene una energía, tiene emociones, piensa y tiene voluntades, o sea, tiene ganas de hacer cosas. Esa composición de la voluntad o las ganas de hacer cosas, de los hechos, que se llama la causa, de la mente, la emoción, la energía vital y el físico, componen lo que se llama la parte anímica del bodhisattva de una persona. Todos esos se deben conjugar y deben entrar en comunión con lo que es el ser, viva representación Nabucodonosor. A cierto punto, el rey Nabucodonosor, y vamos a tener que ir sintetizando porque verdad que demoraríamos muchas horas hablando y no los queremos cansar, pero sí queremos dar una óptica, una visión general, pero bueno, estamos entrando en un detalle en estos momentos. A cierto punto, Nabucodonosor, el rey, tiene un sueño, y todo esto, todos ustedes lo conocen, al gran sueño del rey Nabucodonosor. Pero el detalle es que Nabucodonosor no se acordaba del sueño, y no sabía tampoco la interpretación, mucho menos, porque tampoco había podido recordar el sueño. Es así que reúne a todos los sabios de su reino y les pide que por favor le digan qué había soñado y que se lo interpreten. Que si los sabios del pueblo no harían eso, entonces él los mataría a todos. No dejaría a uno solo vivo. Evidentemente, todos los sabios se reunían y decían que eso no era posible. Y le explicaban al rey, le decían, mi rey, es imposible que nosotros podamos saber lo que usted soñó. Quizás, si usted nos puede decir lo que soñó, sí seguramente nosotros podríamos interpretarle el sueño. Pasaron los días y no había ningún sabio que podía interpretar el sueño porque no conocía el sueño. Y empezaron a ser matados los sabios. Evidentemente que es el momento actual que nosotros vivimos, haciéndole una representación, porque ¿cuántos sabios hay en el pueblo de Dios que no pueden integrarse con su rey, con su Nabucodonosor interno,
que no pueden conocer sus misterios y que por lo tanto simbólicamente son muertos. Es una cosa interesante investigar, a profundizar. Nosotros estamos en estos momentos atravesando situaciones en las cuales todos los sabios que pertenecen al pueblo de Israel, simbólicamente, metafóricamente, todos los que estamos anhelando encarnar en nuestro interior las virtudes y los conocimientos proféticos de nuestro ser interno, necesitamos esforzarnos para conocer la voluntad de nuestro Padre, de nuestro ser, de Nabucodonosor, conocer sus sueños, entre comillas. Así es que cuando viene el capitán que debe matar a Daniel y a sus amigos, porque eran de la corte del rey, de los sabios, de los magos, de los adivinos, Daniel le pide si por favor le da una noche. El capitán le dice, pones en riesgo mi vida, pero te daré una noche, para que tú puedas, en esta noche quizás, poder encontrar la solución. Es así que esa noche Daniel se refugia en su corazón, se refugia en su ser, ora fervientemente a su Dios y le pide que por favor le devele el sueño de Nabucodonosor y obviamente su interpretación. Al otro día, a la mañana, el capitán viene a buscarlo, a Daniel y a sus amigos, y Daniel le dice, lléveme ante la presencia del rey porque encontré la solución. Así es que lo llevan a Daniel ante la presencia del rey Nabucodonosor, y es que Nabucodonosor le pregunta, dime mi sueño, dime la interpretación de mi sueño. En ese momento de tensión, digamos, que son momentos de tensiones que todos nosotros los estudiantes gnósticos vivimos cuando conocemos ciertos mensajes secretos que vienen de nuestro Dios interno, de nuestro Nabucodonosor. Por eso, con justa razón y con gran acierto, todos los grandes maestros de la venerable logia blanca hablan de su Padre que está en secreto, porque el Padre que está en secreto todo lo sabe y todo lo dice. Al oído le sopla al oído a su hijo para que su hijo pueda, a través del verbo en su cuerpo físico, expresar la sabiduría, que es la integración de Daniel, sus amigos y el rey Nabucodonosor. Es una integración de la parte física, vital, astral, mental, causal de la conciencia y del íntimo, que le permite integrarse con la realidad y con las grandes realidades para poder conocer a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y sobre todas las cosas, qué es lo que va a pasar. Estoy haciendo un paréntesis, me estoy desviando un poco de lo que estamos analizando, pero voy a volver sobre eso. Pero es evidente que a través de las épocas, en todas las escuelas de misterios, en todas las escuelas de antropología esotérica y de psicología revolucionaria, aquellos que han tenido el ojo más largo, la vista más profunda, han podido ser avisados o han podido conseguir las precauciones necesarias para poder subsistir. Nos viene a la memoria lo que se hablaba días atrás en una conferencia cuando se hablaba de otro pasaje metafórico, arquetípico de la Biblia, que es una cosa tremenda, maravillosa, que es el libro de Moisés. Cuando uno va a entrar al desierto, el desierto es un lugar árido, con mucho calor en el día y mucho frío en la noche, donde no hay ni comida ni agua. Pero si uno tiene la vista larga y sabe que va a estar entrando en cualquier momento en el desierto, evidentemente va a ser precavido y va a tratar de llenar su cantimplora, de llenar su saco con algo de comida, de llevar la ropa exacta que le permita estar bien de día y estar bien de noche para atravesar esa etapa de la vida. Evidentemente la profecía, el don de la profecía, es un mensaje que el ser interno de una persona le transmite a la conciencia y que la conciencia se la transmite al alma y que el alma se la transmite a los sentidos físicos del humano para que puedan ser guías, para que puedan ser instrumentos de navegación
en las embravecidas olas de la vida. Es así que este sueño, que todos ustedes ya lo conocen y que bueno, nos estamos alargando un poco en la explicación, este sueño le inicia a decir Daniel, tú rey has soñado con un gran gigante, que su cabeza era de oro, que sus brazos y su pecho era de plata, que su tronco y sus muslos eran de bronce o de cobre, y que sus partes, sus piernas y sus pies eran de hierro, y que sus dedos eran de hierro y barro. Y lo has visto en gran visión, y has visto cómo del cielo a determinado momento caía una piedra, golpeaba sus pies, y al dañar el barro de sus pies le hacía perder la estabilidad, y ese gigante caía por tierra hechos pedazos. Se hacía pedazo el oro, la plata, el cobre, el hierro y el barro. Ahora, oh rey, te diré la interpretación de este sueño, porque es profético. Y tú, rey, debes saber todo lo que pasará, porque así está escrito y así se debe cumplir. No lo estoy leyendo, lo estoy diciendo como me están haciendo. Y aquellos que quieran más exactitud, obviamente, se pueden referir a la Biblia. Pero la síntesis es esa, y quiero hacer un paréntesis, que no es que haya muchos dioses. Claro, las culturas politeístas dirán que sí, pero toda la diversidad se reúne en la unidad. La multiplicidad es muy natural en este mundo en el que nos encontramos, pero todos estamos viajando del mismo lugar donde hemos salido. No es que nosotros, los humanos, hemos salido de diferentes lugares. Todos hemos salido del mismo lugar y todos anhelamos llegar al mismo lugar. Entonces, evidentemente, esa profecía que el profeta Daniel le está interpretando es lo que nosotros conocemos como la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro. La edad de oro es la cabeza de oro del gigante, donde todo es, digamos que todo tiene que ver con la felicidad, con la armonía, con la paz, con la tranquilidad, donde florece la sabiduría porque los hombres hablan con los dioses. Ahí encontramos a las civilizaciones del Tíbet oriental, encontramos a la famosa raza de Anahuac, a los toltecas, encontramos la cultura solar, a los druidas que se mantuvieron con la sabiduría en la vieja Europa, y encontramos a los celtas que también tenían ese conocimiento que se asocia a lo que era la época de Orfeo. El pecho de plata simboliza aquello que tiene que ver ya con una edad en la cual se inician a complicar las cosas, porque podríamos decir como que inician a aparecer las fronteras y se inicia a manifestar algo que tiene que ver con la pertenencia, con el interés, con lo personal. La edad de cobre se complican aún más las cosas y surgen civilizaciones que ya desafortunadamente intentan conquistar e intentan someter a sus semejantes. Y obviamente, ¿qué podemos decir de la edad de hierro? La edad de hierro es esa edad donde evidentemente se produce la gran confusión, la gran tribulación, donde prácticamente solo están los intereses personales. Y los intereses personales priman sobre los intereses de la caridad hacia las otras personas. Y el barro que estaba en los pies, evidentemente era esa debilidad y ese punto, ese talón de Aquiles, podríamos decir, por donde ese gigante iba a caer. Porque cuando esta piedra que viene del cielo le golpea al gigante, le golpean los pies, y los pies, al tener los dedos de barro, se destabilizan y caen. Esa es la humanidad como está hoy día. Entonces el profeta Daniel le recuerda el sueño al rey y se lo interpreta diciéndole, bueno, que la edad de oro era el rey Nabucodonosor con una poderosa fuerza y gran sabiduría, pero que después vendría su hijo, que sería la edad de plata, que es el rey Belsasar,
donde ya ahí comenzaría la imprudencia. Por eso vemos en el capítulo 5 de la escritura en la pared del profeta Daniel, cuando el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y por herencia conquistador del reino, entra en lo que se llama las etapas de la imprudencia, cuando toma los cáliz del templo y con los cáliz brinda en sus fiestas, dándole rienda suelta a lo que es la lascivia, la lujuria, y todos los aspectos que tienen que ver con la degeneración, pero que después, le dice Daniel, vendrá otro rey, y ese rey es donde comenzará a conocerse la traición. Normalmente se le asocia con el rey Darío. Y vendrá un último rey, donde se conocerá absolutamente la degeneración total, y ese último rey evidentemente también abrirá las puertas de la regeneración, porque todo es un ciclo y nos hace recordar a la serpiente que se muerde la cola. En el análisis de la Edad de Hierro queremos hacer un pequeño, ya estamos prácticamente, es muy difícil hablar de todos los capítulos, imagínense que llevamos media hora y hemos hablado apenas de 2 o 3 capítulos, pero queríamos expresarle un resumen de algunos fenómenos que están sucediendo hoy día y queremos referirnos un poco a la Edad de Hierro. En otro sueño, en una visión, la famosa visión de las 4 bestias del profeta Daniel, se asocian también, nos dice el venerable maestro Samael, se asocian también con la Edad de Oro, la Edad de Plata, de Cobre y de Hierro. Dice que la primera bestia que vio era un león con alas, al cual se le da el corazón de hombre, y tiene que ver con la Edad de Oro. Que la Edad de Plata era un oso que caminaba erguido y que comía mucha carne, pero que en la Edad de Cobre había visto una bestia que era un tigre con 4 alas y con 4 cabezas, que es cuando le dan al ser humano los cuerpos inferiores. Y que lo peor de todo que Daniel vio en todas sus visiones fue la visión de la cuarta bestia. La cuarta bestia, que tiene que ver con el hierro, es la que nosotros en estos momentos, es la época que nosotros en estos momentos estamos viviendo. Y no es que hay que ser muy iluminado y muy sabio o muy despierto para darse cuenta de estas cosas. Tampoco queremos decir que nosotros tenemos la verdad. Y lo que sí queremos decir es que cada uno de los que nos está sintonizando puede escuchar, puede leer y profundizar, investigar y sacar sus propias conclusiones. Y sobre todas las cosas, y perdonen, me excuso nuevamente de ser reiterativo, háganle un análisis al libro de Daniel entrelazado con las palabras proféticas del Apocalipsis. Háganle ese análisis porque verdaderamente vale la pena para encontrar en nuestras vidas la brújula correcta, la brújula que funcione, la brújula que nos marca el norte en nuestro derrotero espiritual. Porque el pueblo de Dios está dividido, pero el pueblo de Dios al final se une. Y en la unión del pueblo de Dios hay muchos sabios que mueren, pero hay muchos que logran establecer la conexión real con su Nabucodonosor interior para conquistar la tierra que otrora le pertenecía y que se esmera ese pueblo por ir en busca de esos principios que le permitan conquistar esa tierra que otrora perdieron. La cuarta bestia, y voy a hacer un pequeño, me voy a detener unos minutos en la cuarta bestia. Después, lamentablemente, vamos a saltar directo al capítulo 6 y luego al 12 para ya ir finalizando y darle paso a todos ustedes si tienen si quieren hacer algunas preguntas. Y entonces digamos que vamos a detenernos ahora en la cuarta bestia de la Edad de Hierro, saltaremos al capítulo 6 y después terminaremos con un análisis del capítulo 12. La cuarta bestia es una bestia prácticamente que todo lo destruye, decía el profeta Daniel, que veía que tenía garras de hierro y que todo lo que pisaba lo destruía completamente, que tenía fauces por las cuales masticaba todo lo que encontraba y a su paso no dejaba nada con vida. Y tenía una particularidad que tenía 10 cuernos. Y dice que viendo esa visión, el profeta Daniel, de esos 10 cuernos,
en determinado momento, mirando fijamente a la bestia, ve que de esos 10 cuernos nace un cuerno más pequeño. Y que cuando nace ese cuerno más pequeño, derriba 3 cuernos. Y que el cuerno pequeñito tenía ojos de hombre, tenía ojos como si fueran ojos de hombre, y también tenía una boca que hablaba maravillas. Y que esa bestia fue condenada a muerte cuando en la misma visión de las bestias que surgían de los 4 vientos que se encontraban en el mar, vio como un sabio vestido con túnica blanca inmaculada de lino y con barba blanca inmaculada, veía cómo venía de un río de fuego y abría un libro donde nombraba a los que estaban inscriptos en ese libro y que todos los inscritos en ese libro podían sobrevivir a la bestia, pero que la bestia iba a morir con todos aquellos que no estaban inscritos en el libro. Esa es la viva representación de la ley. Entonces, si le hacemos un análisis a esta bestia, evidentemente nos está hablando del momento histórico en el que nosotros vivimos. Fíjense que nosotros tenemos en estos momentos varios problemas a resolver y les voy a hacer un elenco rápido de algunos problemas a resolver. El primer problema que se nos presenta para resolver es que es esa bestia que todo lo pisa y que todo lo daña. Es que nos ha dañado la comida, el alimento físico. Es muy difícil para nosotros en este Kali Yuga, en esta época del fin, en esta época en la cual se van cumpliendo todas las profecías y que con sacrificio y con esfuerzo podemos seguir adelante gracias a esa fe sobrenatural que Dios nos da y que en las cuales encomendamos nuestro espíritu, nuestra alma, es la comida contaminada. Está absolutamente toda contaminada. El maestro Samael nos decía hace más de 30 años atrás que iba a venir un momento en que la comida iba a ser contaminada, y la contaminación básica de la comida, como todos ustedes saben, es el transgénico. El transgénico es una profanación, digamos, del laboratorio del Espíritu Santo, del laboratorio de la vida. Es una mezcla donde se alteran los libros de las leyes de Dios, del código genético, el ADN, y evidentemente eso va a producir o está produciendo reacciones insospechadas, enfermedades jamás vistas, que es todo lo que siempre nos han querido avisar. Claro, no nos podían avisar con la palabra transgénico, quizás no nos podían avisar con la palabra exacta a como en este momento lo estamos viendo, pero la profecía está hecha. Esa es la bestia. La bestia tiene, miren, tenemos un problema en la humanidad que siempre lo hemos tenido, que es la incapacidad de canalizar las energías sexuales. La humanidad siempre ha sido la piedra de tropiezo, la piedra que han desechado los edificadores de la iglesia fracasada. Es esa piedra que se llama o se le asocia evidentemente con el sexo. Nosotros estamos ante la puerta sin querer juzgar a nadie, porque evidentemente no somos nadie para juzgar, pero sí analizar, tenemos todo el derecho a poder analizar. Y todos estamos en el mismo planeta y todos lo compartimos y todos tenemos las mismas flaquezas y también las mismas debilidades y también tenemos la capacidad de desarrollar las mismas virtudes y elevarnos de esas flaquezas y esas debilidades. Pero estaríamos prácticamente ante la aparición de un tercer sexo. Es algo muy raro lo que está pasando. Esa bestia que todo lo pisa, esos cuernos que son los grandes poderosos del mundo, que se reúnen en reuniones intentando, digamos, arreglar la situación catastrófica que ellos mismos o que nosotros mismos hemos provocado, y que esas reuniones no tienen ningún efecto, como nos decía el venerable maestro Lakshmi, en ciertas oportunidades nos decía, bueno, la humanidad y los poderosos de la humanidad se reunirán, intentarán solucionar los problemas, pero como verán que esos problemas son prácticamente insolucionables, son callejones sin salidas, por orgullo destruirán todos, destruirán todo. Esa es la bestia de cuernos, de los 10 cuernos y del cuerno pequeño, que nos habla el profeta Daniel interpretándole las visiones que él mismo tenía. Tenemos otro problema, miren, tenemos un problema, es que la ciencia ha avanzado tanto
Y vamos a ver en el capítulo 12, cuando Daniel concluye en el capítulo 12 con su profecía, dice que se va a ver la ciencia como jamás se ha visto, los avances tecnológicos. Vamos a llegar a un momento, evidentemente, que el cuerpo físico y la parte biológica, genética y la célula va a ser combinada, va a ser mezclada, va a ser insertada, va a ser conectada con nanotecnología muerta, o sea, va a ser conectada con circuitos electrónicos que permitirán tomar las decisiones a nuestro sistema nervioso, conectarán evidentemente, se verán cosas, creo que jamás lo hubiéramos imaginado, ni en las películas de ciencia ficción más interesantes. Evidentemente, miren, miren, reflexione uno, porque uno podrá subir a un tren, a un avión, podrá ir a comer a un restaurante, o quizás podrá utilizar su identificación civil. Y estamos muy cerca de que a los humanos nos quieran poner un circuito para que ya no tengamos que andar ni con las tarjetas de crédito, ni con la billetera, ni con ningún tipo de identificación, ni con pasaportes, ni con documentos, y con el dedito uno pasa por un lector cibernético el dedito y ahí tendrá todo. Entonces uno reflexiona y uno dejará, será que uno dejará que le implanten, digamos, un circuito en el dedo, en la muñeca o donde sea, para que uno al inicio tenga su crédito bancario y tenga su identificación civil. Tenemos otro problema, miren, tenemos otro problema que es la gran confusión que existe en la humanidad. Y la gran confusión se asocia a otro problema, y ya ahí vamos viendo 5 problemas, que es al intelectualismo. Que eso es el símbolo del cuernito pequeño que habla maravillas. Pero recuerden que esa bestia está condenada a morir. Hoy por hoy, y acá lo estamos usando, y acá entramos en paradoja, porque nosotros acá estamos usando una tecnología que el maestro Samael acuñó con la palabra de tecnotrónica. Estamos usando una tecnología que es un arma de doble filo, porque hoy día, a través de la Internet, a través de los satélites y a través de la mensajería humana cibernética, evidentemente ese cuernito que habla, todos le creen. Entonces todos pueden estar creyendo esta conferencia que estamos hablando, pero no se los aconsejo. Esta conferencia, y reitero una vez más, es tratar de incentivar el espíritu de investigación y acercarlos a lo que se está procesando en estos momentos en nuestro planeta. Que lo sentimos de corazón, que tendríamos muchísimos testimonios que no los podemos evidentemente explicar en una conferencia pública a través de Internet, que un grupo espiritual iniciático no se puede formar y no se puede mantener a través de conferencias por Internet, pero sí se puede incentivar a través de este medio, de que esos grupos espirituales se formen y se unan y se encuentren y encuentren nuevamente la armonía y el agua del agua que están sedientos. Ese cuernito es la gran confusión, el gran intelectualismo. Hoy uno entra a mirar en Internet cualquier cosa, y cualquier cosa ya uno lo identifica y uno se lo cree y uno piensa que esa es la verdad. Y uno piensa que ahí se hablan maravillas y que ahí uno tiene la solución a todos sus interrogantes. Pero la solución a todos nuestros interrogantes está en nuestro corazón. Nosotros estamos emitiendo esta conferencia de un lugar prácticamente para nosotros mágico. Pero no es mágico porque el lugar en sí mismo es mágico. Es mágico porque nosotros quisimos que en nuestro corazón este lugar sea mágico. Estamos transmitiendo desde un lugar, desde un santuario de la naturaleza. Estamos nosotros aquí en los Alpes italianos, a 1100 metros de altura, en las montañas rocosas de los Alpes vieleses, y donde hay una magia que es la magia de la naturaleza. Ahí están los secretos. No nos creamos que los secretos y la solución están en las teorías, en el intelectualismo y en la confusión. Y ustedes me podrán decir, pero estamos en una contradicción, porque me estás hablando de algo y me están teorizando sobre ciertas cosas. Y bueno, podríamos decir que hasta cierto punto sí,
pero es un medio que nosotros estamos utilizando porque evidentemente es el único medio que nos permite en estos momentos llegar a cubrir toda la faz de la Tierra, que queríamos que hoy nos sintonizaran estudiantes gnósticos de San Petersburgo, y creo que no sé, no sé si tendremos o si han entrado como invitados en la radio, y llegamos a Uruguay, y de Uruguay nos vamos a Ecuador, y de Ecuador a España, y de España a Grecia, y de Grecia a Turquía, y de Turquía a Italia, y evidentemente ese es el viento de Acuario que hace que se produzca o claridad o confusión. Nosotros nos tenemos que decidir por la claridad, y todos aquellos estudiantes que han encontrado el mensaje gnóstico, ¿qué más que mantener en sus corazones ese mensaje puro, sincero? A nosotros nosotros somos misioneros gnósticos ya hace más de 25 años, y nos pueden decir, y estoy viendo acá que nos están escuchando queridos hermanos del tiempo que hemos compartido las enseñanzas, y estoy muy contento, y bueno, no me voy a poner a dar nombres, pero evidentemente nos podrán acusar, nos podrán decir, uy, pero están hablando siempre lo mismo. Porque no vamos a cambiar lo que vamos a hablar, porque no podemos cambiar la doctrina, porque no podemos cambiar los textos sagrados, porque no podemos cambiar las cosas a nuestro placer y a nuestros caprichos. Y por eso queremos mantener siempre la doctrina pura, la doctrina que al profeta Daniel lo ha llevado a salir victorioso del foso de los leones. El problema que tenemos un problema grave en la humanidad, que es la filantropía, el odio. Y tenemos otro problema que es aún más grave a nivel físico que el de la comida, que son las drogas. Todo esto produce lo que Daniel llama en el capítulo 12 el tiempo de la gran angustia como jamás se ha visto. Este es el tiempo de la gran angustia, es el tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo donde uno, si está en el desierto, se tiene que mantener sereno. Aquellos que ya la arena les está golpeando menos y que ya se están curando sus llagas porque están visualizando a la salida del desierto, bienvenido. Y aquellos que ya han salido del desierto estarán disfrutando en estos momentos de la gran sabiduría que han obtenido en ese pasaje. Ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo de Moisés, ese es el pueblo de Nabucodonosor, ese es el pueblo de Daniel el profeta, ese es el pueblo del apóstol San Juan en el Apocalipsis, ese es el pueblo del Cristo, ese es el pueblo al cual todos nosotros estamos unidos en verdad. Nosotros no queremos hacer diferenciación de instituciones gnósticas, no nos interesa, porque nunca lo hemos hecho, y cuando hemos tenido que tomar las decisiones necesarias para mantenernos protegidos por el ángel en el foso de los leones, hemos tenido el coraje, podríamos decir, y perdónenme que hable así, pero lo puedo porque por experiencia propia lo he vivido así, hemos tenido la posibilidad en esos aspectos que nos hayan metido en el foso de los leones, pero que nos hemos mantenido fiel sin alterar los principios divinos de nuestro Dios. Porque uno no puede vender a su Dios interno. Aquel que venda a su Dios interno se alejará y ese sabio morirá. Para poder seguir, y ya hemos hablado del foso de los leones, el foso de los leones es un fenómeno interesantísimo porque es un fenómeno que le sucede al pueblo de Dios. Daniel, cuando le interpreta el sueño y le da a conocer el sueño del gigante a Nabucodonosor, y cuando le interpreta a Belcesar la escritura en la pared, la famosa escritura en la pared del Mene Mene Tekel Uparsin, que es una escritura que tiene que ver con los tiempos del fin y la ley, cuando individualmente a cada uno de nosotros nos juzga la ley divina, unos juicios que pasaron para nuestras esencias en el año 1997, 1999 y 2003. Ahí está presente el Mene Mene Tekel Uparsin, por eso está en el capítulo 5. Pero el capítulo 6, donde está Daniel entregado al foso de los leones, ahí nosotros encontramos que Daniel había sido vestido, como nos dice el maestro Samael, con la túnica de púrpura, y le habían dado el medallón de oro que ostentaba glorioso y con humildad, digamos, en su pecho. Y todos los demás sátrapas, capitanes, lugartenientes, gobernadores, estaban tremendamente celosos de Daniel, porque tenía la túnica púrpura y porque tenía el medallón de oro en su plexo cardíaco. Y tramaron la traición
Y por eso fue que Daniel fue a parar al foso de los leones. La traición fue que le hicieron firmar al rey un edicto en el cual dijera que todos aquellos que rezaran a un dios o obedecieran a otra persona que no fuera el rey, entonces sería lanzado al foso de los leones. Coincidencias con el pueblo de Dios, coincidencias que quizás se nos hace difícil explicarlas en forma detallada, pero que verdaderamente me gustaría tener la posibilidad de hablar personalmente estas cosas, para dialogar, para ver si uno puede todavía encontrar algunos detalles más profundos que seguramente algunos de ustedes los conocen. Y compartiendo a través de los misterios del verbo humano y a través de los misterios de la inspiración y del amor y de corazón a corazón, poder obtener más sabiduría, porque el ser humano aprende por contrastes. Entonces, esos gobernadores le hacen firmar al rey, y el que tenga oídos, que escuche, como decía el Maestro Jesús. Al buen entendedor, pocas palabras, como dice el dicho popular. El rey firma ese decreto, y apenas firma ese decreto, van los gobernadores y los sátrapas que tenían envidia a Daniel porque era evidentemente un gran sabio, que le había solucionado los enigmas y las incógnitas y las adivinanzas, podríamos decir, a Nabucodonosor. Lo ven orando a su Dios, hacia Jerusalén, hacia su tierra, hacia su tierra sagrada. Y cuando lo ven orando hacia su tierra sagrada, lo llaman al rey y le dicen: mire rey, Daniel está orando a su Dios. En ese momento el corazón del rey se llena de pesar porque lo amaba a Daniel. Y los gobernadores le exigen al rey que dé cumplimiento a su edicto. En esas épocas históricas, porque acá se conjugan los misterios del esoterismo crístico con las épocas históricas, en esas épocas históricas un edicto firmado por un rey jamás podía ser desatendido, debía ser cumplido. Y con el pesar con el pesar de los pesares, el rey manda a Daniel al foso de los leones, porque la pena por desobedecer el edicto del rey era el foso de los leones. Lo meten en el foso de los leones, sella el foso de los leones, y esa noche el rey no escuchó música, no pudo dormir y esperó, angustiada, con mucha angustia, que surgiera el sol, el alba. Que ese alba, ese sol que debía surgir a la mañana, nos hace acordar a Turandot cuando dice: al alba triunfaré, al alba mi nombre se sabrá. Y en ese momento de angustia tremenda para el rey y Daniel en el foso de los leones, llega el ángel protector que protege a Daniel, y evidentemente se produce que su fe solar lo salve, que de ahí en más sea el Dios de Daniel el Dios que promulga el rey para que todos lo adoren. Es esa integración que existe entre la fe y el humano, que la fe y el humano es lo único que puede hacer, que uno supere la traición. Todos sabemos que el mensaje más exaltado que dio el Maestro Jesús es cómo superar la traición. Pero la traición siempre aparecerá una y otra vez. La traición siempre aparecerá en el camino, porque la traición es la corona que hace posible que uno trabaje en su interior el rencor, el odio, y que se quite ese rencor y ese odio. Si a Jesús no lo hubieran coronado, si al Maestro no lo hubieran coronado con las espinas, ¿cómo hubiera hecho para darnos a entender a nosotros que deberíamos tener una fe, una voluntad férrea para poder superar esos momentos aciagos en nuestra vida? Y ya para finalizar y darle paso a las preguntas, si es que hay, y agradecerles infinitamente hoy domingo la atención que nos han dispensado en esta hora, a todas las personas que nos están sintonizando, que seguramente en algunos lugares hay más personas escuchándonos. Hoy nos decía un hermano que se iban a reunir varias personas a escucharnos,
Y no es que es muy interesante o muy imponente lo que se ha hablado, simplemente queremos llegar con nuestro verbo y con nuestra intención al corazón de las personas. No importa si es nuestro amigo, si es nuestro enemigo, porque nuestro amigo muchas veces está cerca de ser nuestro enemigo y nuestro enemigo muchas veces está muy cerca de ser nuestro amigo. Depende de nuestro comportamiento. Lo que sí nosotros tenemos en claro es que vamos dejando a nuestro paso una doctrina pura, una doctrina como nos la han dejado y una doctrina que es fiel a los principios del Cristo, a los principios de la vida. Podríamos seguir explicando y reflexionando sobre los diferentes capítulos. ¿Sí? Está el capítulo del carnero cuando se lucha contra el macho cabrío, el capítulo 9 que habla de las 70 semanas de la purificación, de la gran confusión del pecado de Babilonia y cómo Babilonia se debe transformar en Jerusalén, donde ahí existen los misterios más impresionantes, los misterios más impresionantes que tienen que ver con el cerebelo y el cerebro del ser humano. Podemos seguir hablando de la visión del río cuando aparece el mensaje crístico. Podríamos decir que en el capítulo 10 nosotros podemos ver el mensaje de la Avatara, el mensaje del restaurador, y en el capítulo 10 hay un enigma muy interesante, que es literal, pero dice que el príncipe de Grecia vendrá. Y coincide increíblemente porque habla del mensaje crístico de la Avatara del venerable maestro Samael, habla del momento de la restauración y habla del triunfo del príncipe de Grecia. En el capítulo 11 habla de la guerra final, la lucha del norte contra el sur y la gran confusión, de la época esa en que se producirá lamentablemente la gran catástrofe nuclear, la cual prácticamente está siendo controlada por manos divinas para darle a esta humanidad y para poder a esta humanidad darle nuevas sensaciones de esperanza. Quiero leerles el capítulo 12, no he leído nada hasta ahora, pero bueno, quiero leerles el capítulo 12, hacerles pequeños comentarios, unos 10 minutos más, y poder luego darle paso a las palabras. Estamos recibiendo cariñosos saludos de los hermanos de Uruguay y también les retribuimos, nos llenamos de emoción, nos llenamos de alegría, de poder ver que la vida y los misterios muchas veces nos aleja, pero no nos aleja para mal, nos aleja para que cada uno de nosotros pueda después, cuando nos reencontramos, compartir los conocimientos, la enseñanza de los diferentes caminos que hemos transitado. Porque sería imposible para nosotros transitar muchos caminos a la misma vez. Pero para conocer qué hay en otros parajes, en otros caminos, en otros paisajes del camino iniciático, necesitamos que muchos compañeros, muchos hermanos queridos, puedan transitar esos caminos para que cuando nos volvemos a reunir, compartamos esa sabiduría. Y esa es la definición de logia. La venerable logia blanca, es la definición de que cada uno aporta su sabiduría para que todos seamos más ricos en ese conocimiento universal. En el capítulo 12, la Biblia dice lo siguiente. Vamos a leerlo versículo a versículo y a decir pequeñas palabras, pero queremos que esto sea algo de reflexión personal, de reflexión, que cada uno de ustedes lo reflexione. No se puede interpretar una cosa, porque si la interpretaríamos en profundidad, estaríamos eliminando, matando el sentido esotérico, místico de la letra. Dice el capítulo 12, el tiempo del fin. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Bueno, eso es lo que vimos ya
en los análisis que le hacíamos previamente a las visiones e interpretaciones de Daniel el profeta. Es un momento histórico en donde uno también podría ir a estudiar y a profundizar en el capítulo 12 del Apocalipsis. El capítulo 12 del profeta Daniel está íntimamente relacionado con el capítulo 12 del Apocalipsis, donde el capítulo 12 del Apocalipsis nos habla de cuando el lobo solar, el arcángel Michael, entra en lucha para poder liberar al pueblo de Dios. Eso está increíblemente explicado en una forma que para nosotros parecería prácticamente literal. ¿Sí? Dice el capítulo 12 del Apocalipsis en el versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y ese es el capítulo 12, que es la mujer y el dragón. Seguimos con el capítulo 12 del profeta Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Hay gran confusión. Y no solo confusión, muchas veces hay vergüenza. La vergüenza es cuando uno ve que a través de las acciones pasadas las personas se llenan o nos llenamos de vergüenza. Y que esa vergüenza es pública y es evidente. Y que la vergüenza se acentúa con la confusión cuando nos falta claridad. La vergüenza era una práctica antigua muy cruel, en la cual al delincuente se le ponía en la vergoña, se le ponía en un artefacto en el cual solo quedaba sus manos y sus pies atados y solo quedaba su cabeza y su rostro a la vista de los demás, y todos lo señalaban como que era el delincuente. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esto es lo que decíamos, que las palabras han sido selladas y lentamente se han ido sacando los sellos de estos misterios del libro del profeta Daniel, del Apocalipsis de San Juan, que el maestro Samael nos regala, nos obsequia, nos cobija, nos protege con un libro maravilloso que se llama El mensaje de Acuario, donde está la interpretación y revelación del Apocalipsis de San Juan. ¿Sí? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eran esos problemas que estamos hablando. El elemento aire, que es el que rige a Acuario, ha generado grandes problemas en la mente humana. A la mente humana le cuesta la estabilidad, no tiene ancla, no tiene norte, no tiene un punto fijo. Gira y gira y gira sobre sí misma y no encuentra las soluciones, como aquella bestia feroz que gira en su jaula intentando encontrar el lugar por donde escapar, pero no lo logra. ¿Sí? Y van de allí para acá. Hoy la globalización mundial ha hecho que todos vayamos de aquí para allá continuamente, a todos lados, en todo momento. Y la ciencia se aumentará. ¿Quién sabe Dios hasta dónde llegaremos? ¿Quién sabe Dios hasta dónde estamos dispuestos a llegar los humanos para mezclar la tecnología con la célula, la vida biológica con la tecnología, como en una época hicieron los atlantes, insuflando los elementales a sus robots? Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ahí vemos misterios que están en la anatomía interna del ser humano, porque nosotros tenemos que buscar a nuestro Miguel interior, a nuestro Michael interior. Cuando el tiempo del fin dice, en aquel tiempo se levantará Michael, tenemos que levantar nuestro Michael interior más allá de que el venerable maestro Michael se levante, más allá de que suceda, de que esté sucediendo eso. Tenemos que levantar también a nuestro Michael interior, y la anatomía oculta nos muestra a los dioses que están a ambos lados del río. Y ese Michael interior
Estás custodiado por esos varones de túnica blanca, que hay dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, que son aquellos que luchan cuerpo a cuerpo con Michael contra el dragón y sus huestes. Eso está pasando internamente y me atrevo a decir que está pasando externamente. Y hoy oí al varón vestido de lino, dice el versículo 7, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Acá aparece una frase enigmática para los gnósticos, porque es la frase que el venerable maestro Samael coloca en la Pistisofía cuando deja de interpretarla. Dice, volveré en el tiempos y la mitad del tiempo. Y aparece en el libro profético de Daniel y aparece en la Biblia en dos lugares. En el libro profético de Daniel, esta frase, y aparece también en el Apocalipsis de San Juan. En esos dos lugares es donde aparece esta frase enigmática que dice, será por tiempos y la mitad de tiempo. Nosotros estamos en estos momentos en la mitad del tiempo. Hemos pasado el tiempo, hemos pasado tiempos y estamos en la mitad del tiempo. El versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es lo que estamos viviendo, es increíble, es algo sensacional como uno puede comprender, dar testimonio y darse cuenta que son los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que todo esto que hemos hablado, la mayoría no lo comparten, no lo entienden, no lo quieren escuchar, por más que tienen oídos. Evidentemente le encontrarán a través de ese cuernito que tiene la bestia y que habla y del intelectualismo y de la gran confusión y de una mente movida por el aire de Acuario, le encontrarán las justificaciones para decir que esto no es verdad. Pero como la verdad viene del corazón, como la verdad viene de abajo y se encuentra con la virtud que viene del cielo en nuestro corazón, y como la verdad viene luego de padecer grandes sufrimientos, como la verdad viene de un corazón tranquilo, evidentemente nosotros estamos más que tranquilos porque sabemos que esto llegará al corazón de quien tiene que llegar. Y por eso el ángel que se encuentra a la derecha le dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas. En la Biblia cuando dice anda, quiere decir ve tranquilo, ve en paz, no te preocupes. El versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahí encontramos claves alquímicas de tiempos. El sacrificio es eso que se necesita para transformarse. Maestro Samael nos dice que nada se puede hacer sin sacrificio, ninguna transformación se puede hacer sin sacrificio. Necesitamos sacrificios personales, sacrificios de grupos, sacrificios de humanidad, a tal punto que el mismo planeta, el mismo Logos, sacrifica a la humanidad para que se purifique. Llegará un momento de cambios a los cuales uno no podrá optar, ese cambio ya estará hecho. No será un cambio en el cual uno puede elegirlo, el cambio se hará forzadamente. El momento de elegir el cambio es ahora, aquí y ahora. Con justa razón dicen que hay 3 días en la vida de un hombre y que 2 no son importantes, que son el ayer y el mañana. El importante es el hoy, el presente, y ahí es donde uno puede hacer el cambio. Y el versículo 13, para finalizar el capítulo 12, dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ese trabajo espiritual que cada uno de nosotros está realizando, ese trabajo es el trabajo que uno recibe como heredad
al fin de los días. En ese apocalipsis personal que cada uno de nosotros tiene que procesar, en ese apocalipsis personal que nosotros procesaremos cuando desintegraremos, eliminaremos de nosotros, de nuestro interior, todas esas bestias que nos quieren causar daño. Bueno, como pueden ver, podríamos seguir compartiendo, podríamos seguir evidentemente analizando cada capítulo, analizando lo que es la parte de, digamos, de la Biblia, las relaciones entre los diversos profetas. Después del profeta Daniel viene un profeta que se llama el profeta Oseas. El profeta Oseas habla de un misterio que está relacionado también con el arcángel Michael, que es el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. El amor de Jehová hacia su pueblo infiel es ese amor que todos los maestros y todos los seres de luz tienen por todos aquellos que quizás se les puede decir, como nos dice el maestro Samael, equivocados sinceros. Porque todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Les agradecemos haber compartido este domingo, estas horas, a través de esta tecnotrónica que ha permitido acortar distancias, que ha permitido escuchar esta conferencia y nosotros sentir a la distancia la presencia de todos ustedes. Nos estamos dando cuenta que muchos de ustedes que nos están escuchando con su corazón. Para nosotros eso es una gran alegría. Es un desafío utilizar estos instrumentos de la era de Acuario porque son duales. Y evidentemente, como también dice la Biblia, dice cuando el ejército de las huestes tenebrosas se arme, también se tiene que armar el ejército de la luz, el ejército del Señor Jehová. El Señor Jehová compuesto por todos los maestros, todos los iniciados, unidos en una gran luz que permita alumbrar a la humanidad para que puedan encontrar una esperanza que los lleve por el camino de su redención. Muchas gracias, queridos escuchas, muchos hermanos queridos de diferentes lugares, por habernos sintonizado. Evidentemente estaremos desarrollando otras conferencias a través de este sistema. Les enviamos un saludo muy, muy, muy grande desde el Templo de Curación Galeno, acá donde nos encontramos en los Alpes italianos. Es un lugar donde uno llega para curar su alma y curar su espíritu y curar, digamos, su parte física, pero nuestra intención es irradiar queremos irradiar esas fuerzas de curación a todo el planeta, para que sientan en su corazón, en su alma y en su espíritu la salud física, y que esa salud física redunde en beneficio de la misión que cada uno de nosotros tiene que cumplir. Queremos expresar nuestro agradecimiento infinito al monasterio y al templo Aion 13 en Grecia, que nos está cobijando con su aura, que nos está cobijando en estos momentos de gran confusión para la humanidad, pero que gracias al cielo para nosotros es de gran claridad. Y no lo estamos diciendo como sin ningún tipo de ostentación. Es un momento que le agradecemos al cielo de gran claridad, como también le agradecemos al cielo esos momentos de gran confusión, porque si no hubiera habido confusión, no puede haber claridad. La claridad nace del caos. Y entonces agradecemos infinitamente al aura del templo Aion 13 en Grecia, que nos protege maravillosamente a través del éter y del Mahatma Shakti del universo. Queremos ahora entonces darle la palabra a todos aquellos que están registrados a través de la radio, por si quieren dar alguna pregunta o quieren enviar algún saludo. Muchas gracias. Y entonces estamos en comunicación y esperamos si algún hermano quiere mandar alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Bueno, estamos viendo acá una pregunta
que nos dice que simbolizan los 40 días de los israelitas en el desierto. Evidentemente, el paso de los israelitas en el desierto es un fenómeno que produce una purificación, ¿sí? Un sacrificio. Esos 40 días están relacionados con el fundamento, con las bases que el ser humano debe establecer, por eso está el número 4, para poder salir victorioso de ese desierto. Es la integración con los elementos de la naturaleza. Es esa integración donde uno se hace rey de los elementos. Rey de la tierra, rey cuando tiene que pasar por las etapas de la pereza, de la inercia, rey del elemento agua, cuando debe triunfar sobre la lascivia, sobre la lujuria, del elemento aire cuando triunfa de la divagación mental y el elemento fuego cuando triunfa de las bajas pasiones. El 40 también está asociado con un fenómeno que se llama la abstinencia. La abstinencia son esa cuarentena que permite purificarse. El pueblo de Dios, muchos están pasando por esos 40 días en el desierto, otros ya han salido y otros están ya viendo el fin, están viendo ya, digamos, viendo la civilización, viendo de nuevo el alimento. Podríamos decir eso y podríamos también profundizar un poco más. Vamos a ver si podemos ver, le agradecemos mucho a todos los hermanos que nos están mandando saludos y agradecimientos, ustedes también los están viendo. Acá me dicen si podemos explicar mejor qué es, en italiano me lo dicen, que es el tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. Bueno, es una cosa que a mí me gusta mucho, y perdónenme, dejarlo como incógnita. El maestro Samael lo devela, o sea que los estudiosos de la obra escrita del maestro Samael podrá conocer la develación y la interpretación que le da el maestro Samael a tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. Pero lo dejamos como una tarea, como un deber, para que ustedes puedan investigar eso. Sí está relacionado con las épocas del fin, evidentemente, y está relacionado con el tiempo. El tiempo es una unidad de medida, y esa unidad de medida se recicla, se agota o se reactiva. Vamos a ver si hay alguna otra demanda. El profeta Daniel tiene cuerpo físico, debería tenerlo. Es un tema que lo tendríamos que hablar ya en los diferentes centros gnósticos, en las diferentes convivencias que realizamos, porque bien sabemos que todo esto queda grabado, más allá que queda grabado en los registros akáshicos de la naturaleza, y cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, pero son temas esotéricos. Nos escribe, la pregunta la hace Pedro de Manaus, le mandamos un saludo cariñoso a los hermanos del Brasil, le pedimos su comprensión y vamos a poner el verbo el verbo debería tener cuerpo físico, porque es una representación de lo que en este momento está pasando. Claro, acá un hermano pone que eso se tiene que buscar en la pistisofía. Si es que se refiere a tiempos y los tiempos del fin, se puede buscar en la pistisofía y se puede buscar en las conferencias que el maestro Samael daba cuando hablaba de la era de Acuario. Cuando el maestro habla de la era de Acuario en sus conferencias es cuando cita muchas veces al profeta Daniel, porque cita e interpreta y da una guía de todos los fenómenos que se están sucediendo en la era de Acuario. La era de Acuario es la era de la luz, es la era de la cooperación, es la era de la solidaridad, es la era de la ayuda mutua, pero también es la era en la cual se va a acentuar el egoísmo por contrapartida. Entonces uno tiene que estar muy atento para que canalice la luz, canalice la armonía, canalice el elemento aire
en favor de sus semejantes. Porque si lo canaliza en favor propio, se transforma en egoísmo. Entonces nosotros queremos ser cristocentristas, tratar de que esas fuerzas de Acuario se expresen en nuestro corazón para ayudar a nuestros hermanos. Y así recibiremos la ayuda que cada uno de nosotros necesita. Bueno, no sé, no estoy viendo más preguntas. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Gracias por todos los saludos que nos están enviando. Un gran saludo al hermano Charles de Brasil. Le deseo lo mejor. Nos estaremos viendo seguramente. Un abrazo grande, mucha fuerza, y en este nuevo puesto de batalla en el cual usted ha tomado armas, le agradecemos infinitamente y estamos siempre tratando de ayudar y de apoyar en lo que podamos, cada uno de nosotros. Bueno, vamos a... voy a actualizar la página un momentito. Bueno, acá vino la otra pregunta. La persona que vive su apocalipsis interior se libera del apocalipsis exterior. Claro, excelente. En su misma pregunta está la respuesta. El apocalipsis, cuando uno vive su apocalipsis interior, obtiene los méritos para poder ser espectador del apocalipsis que se presenta exteriormente en la humanidad. Cuando uno recibe las cartas que Juan le escribe a las 7 iglesias, las pone en práctica, las restaura, evidentemente produce su apocalipsis, su revelación. Apocalipsis es una palabra que quiere decir revelación, revelación en el final, la última revelación. Y entonces, evidentemente, de esa forma, uno puede superar el apocalipsis exterior. Nosotros sabemos que estamos en un momento muy difícil de la humanidad, en un momento donde hay mucho dolor y mucho sufrimiento, en todos los órdenes de la vida. Y nosotros lo único que pretendemos como estudiantes gnósticos es aliviar ese dolor, y ese dolor se alivia cuando uno vive la doctrina, cuando uno la practica, cuando uno verdaderamente conoce la fidelidad que tiene que tener a ese Dios interior. Así que ese apocalipsis que estamos viendo fuera, lo podemos ver si más o menos hemos encarnado algo de nuestro apocalipsis interior. Cuando uno ve lo que está pasando afuera, verdaderamente se espanta. Y no es un mal síntoma, porque eso quiere decir que está despertando. Y eso quiere decir que ha vivido parte de su apocalipsis interior. Vamos a ver, se me pasan las preguntas. Acá hay otra pregunta en italiano, que evidentemente ha entendido el español, porque si no, no habría, que dice: ¿cuándo tuvo inicio la edad de hierro en la humanidad? La edad de hierro en la humanidad viene ya cuando pasa la época de Persia, de los persas. Cuando la época de los persas termina, las conquistas del rey Darío, Cambises, Ciro, ahí se establece el inicio de la edad de hierro. Eso nos lo explica en forma magistral nuestro querido y amado maestro Samael. Y evidentemente a partir de ahí se producen todos los fenómenos asociados con el egoísmo, la conquista y la intención de someter a sus semejantes. Y por eso se considera la edad negra, porque la edad negra es cuando uno quiere someter a sus semejantes. Acá tenemos otra pregunta. Perdón. Bueno, se me bloqueó. Acá dice: el libro de Daniel sirve de ayuda a comprender el apocalipsis interior o revelación de nuestro Padre propio. Nos escribe Luis de Salto, al cual le mandamos un gran saludo cariñoso.
y que nos hemos visto en esta misma conferencia que hemos dado en Uruguay, y esperamos que pronto se pueda armar el grupo en Salto para poder seguir compartiendo más en profundidad todos estos misterios. El libro de Daniel, el maestro Samael lo recomienda para poder conectarse en lo interno, en el astral con su padre. El maestro Samael nos dice: estudiad el libro de Daniel para poder interpretar vuestros sueños. Y si seguimos profundizando, nos está el maestro diciendo que a través de la lectura, reflexión, interpretación, búsqueda de personajes externos para asociarlos a principios internos, a las partes autónomas de nuestro ser, en esa reflexión, en esa meditación, vamos a ir pudiendo interpretar los mensajes que nuestro ser nos manda en el mundo astral, en los sueños. Es el libro por excelencia para que uno se pueda dormir o ir a reposar a la cama y dormirse con la Biblia abierta en el libro de Daniel en su corazón, pidiéndole a su ser que le permita tener la claridad que este profeta otrora tuvo. Bueno, vamos a ver la pregunta de Emiliana, que acá nos dice: ¿se develará lo que resta de Epifisofía en estos tiempos? El maestro Samael así lo dijo, y si el maestro Samael así lo dijo, así se hará. Y si le vamos a hacer un análisis a esa pregunta muy interesante, que es de Emiliana, que dice si se develarán lo que resta de Epifisofía en estos tiempos, yo creo que eso se está sucediendo. Lo que pasa que la develación de Epifisofía hecha por el maestro Samael se considera pública, pero desde el momento que se establece la lucha entre los ángeles de la luz y los ángeles de las tinieblas, la develación del libro 5 y 6 de la Epifisofía evidentemente están asociados a aquellas reuniones en los cuales eso se produce de labios a oídos. Eso es una interpretación o una respuesta muy personal, porque es algo que nos estamos dando cuenta. Si uno va a hacer un análisis al libro 6 de la Epifisofía, si lo lee, va a ver que en el libro 6 de la Epifisofía encuentra a los dioses griegos. Incluso en el texto de Epifisofía, en el códice ascaniano de la Epifisofía, va a encontrar que esos nombres se mantuvieron en las traducciones escritos en griego antiguo. Eso está en el capítulo, está en el libro 6. Lo que muchas veces nos indica, algunos dirán por coincidencia, algunos dirán, ¡ay, qué coincidencia! Pero eso nos puede indicar que va a haber muchos misterios de develación de la Epifisofía que se van dando de labios a oídos, se van dando en esas reuniones en donde aquellos que van obteniendo un nivel de conciencia que les permita abrir sus oídos y hacer carne la frase del Maestro Jesús: el que tenga oídos que entienda, evidentemente eso podrá obtener la interpretación y develación de la Epifisofía. Otra pregunta en italiano, pero se ve que entienden el español y la voy a traducir. Me dice: muchas gracias por el soporte que recibimos. Y dice: ¿hasta qué punto se puede ayudar a las personas que están cerca de la bestia? Creo que estoy entendiendo la pregunta. O sea, me pregunta cómo uno puede ayudar a las personas que están con la bestia, digamos, si no mal entiendo la pregunta. Con el mensaje crístico, con el diálogo, con la posibilidad de llegar al corazón de las personas a través del verbo. Y ya cuando son personas que están más cerca a nosotros, como pueden ser familiares, por ejemplo, se me viene en este momento, la única técnica con los familiares es quererlos mucho, amarlos mucho, irradiarles mucho amor, porque nosotros hemos venido en una familia por un karma genético, y ese karma genético o esa genética hace que nosotros querramos a nuestros parientes y a nuestra familia,
pero ese querer se debería transformar en amor. Y entonces uno, cuando está en el hogar, cuando se acuesta, cuando va a dormir, uno se concentra en su corazón y le pide a su ser interno que le irradie amor a todos los que están en ese hogar. Y esas son técnicas y prácticas que a la larga, a la larga, a la larga dan su efecto. Porque uno siente verdaderamente en su corazón que quiere mucho a su familia, que quiere a sus hermanos, que quiere a su comunidad, y entonces los ayuda de esa manera. A nivel ya más general, es con el verbo, enseñando a la doctrina y enseñando cómo una persona se puede liberar de los mismos grilletes que se ha puesto. Bueno, parecería como que no hay más preguntas. Vamos a hacer la última actualización de la página para ver si ha llegado alguna otra pregunta. Nosotros, estando en la montaña, tenemos una comunicación bastante buena. Es interesante eso. Dice, ¿qué relación? Otra pregunta en italiano y he visto dos o tres más. Dice, ¿qué relación hay entre la cruz que se formó en el cielo en la mitad de abril y la mitad del tiempo? Bueno, los mensajes de las estrellas y los mensajes astrológicos evidentemente son signos que marcan puntos de fin y de inicio de las cosas. Podríamos decir que esa cruz que se formó astrológicamente está relacionada con, evidentemente, las épocas del fin y las épocas en las cuales Acuario se tornará más intenso, sea para el bien que para el mal. El maestro Samael nos dice que Acuario viene regido por Urano, ¿verdad? Y Urano es el planeta ese que mueve las cosas más misteriosas. Y evidentemente en el movimiento de esas cosas misteriosas y revolucionarias hay catástrofes, pero también hay soluciones. Y nos dice el maestro que el otro que rige es Saturno. Y Saturno evidentemente está representando, nos dice el maestro, la alquimia, pero también representa el cuervo negro, representa la muerte y representa el caos original primitivo, o sea que representa la muerte y la resurrección. Y eso es lo que se produjo en el cielo, en mitad de abril, y los que quieran pueden formar la carta astrológica. Hemos visto acá, dice una pregunta, hay una duda sobre el éxodo, a diferencia entre el éxodo de Atlante y el éxodo de los israelitas. El éxodo de los israelitas es un arquetipo, y ese éxodo se sucede cada vez que en un planeta termina una raza. Entonces nosotros lo que tenemos en el éxodo israelita es el mapa, es el diseño, es la arquitectura de cómo se construye y cómo se gestiona un éxodo cada vez que una humanidad llega a la edad de hierro. Luis Aires de nuevo nos dice, utilizando algo del venerable maestro Samael para unos pocos. La doctrina del Cristo siempre ha sido para unos pocos, pero se ha dado para todos. Dice esta pregunta, dice, ¿se puede decir que los hermanos que están en el desierto se han olvidado de ejercer el amor? Bueno, lo que pasa es que el desierto es personal, es muy íntimo. Y al ser muy íntimo, digamos que cada uno vive el desierto en una forma íntima. No podemos generalizarlo. Pero claro, en el desierto a uno se le hace cuesta arriba, tiene mucha dificultad en el desierto poder expresar las virtudes, porque normalmente, inclusive el mito de Moisés nos decía que cuando estaba en el desierto el pueblo protestaba de Dios, decía que Dios los había abandonado.
Y entonces venía Moisés, les mostraba a Dios y decían, gracias Moisés, ahora hemos visto a Dios de vuelta, pero Moisés se iba y cuando se iba Moisés, evidentemente el pueblo caía de nuevo en esa protesta, en esa queja contra lo divino. Yo creo que el amor es una sustancia muy peculiar que cada ser humano va desarrollando en grado a la capacidad que ha tenido de comprender la sabiduría y sobre todo de ponerla en práctica. Bueno, hermanos, vamos a hacer ahora sí la última actualización de la página. Ahí la estamos haciendo para ver si ha llegado alguna otra pregunta. Hasta aquí entonces nuestra conferencia, les deseamos lo mejor, que pasen un feliz domingo, muchas gracias por escucharnos y Dios quiere, la divina providencia, que en algún momento nos estemos viendo físicamente con todos los hermanos que hoy han sintonizado la radio online Gnosis Samael Laxmi. Muchas gracias, que tengan un feliz descanso, un feliz domingo y que el Maestro Samael los colme de fuerza y de ánimo espiritual en el camino que están realizando. Muchas gracias, un fuerte abrazo, paz inverencial.